Bienvenidos, esta es la cátedra de medición y evaluación del desarrollo físico. Hoy estaremos conversando sobre el control médico pedagógico en la actividad física. Es de mucha importancia la vinculación entre el equipo médico y los profesionales de la actividad física, ya que a partir de la evaluación del equipo médico, entonces el profesional de la actividad física y salud podrá intervenir en los diferentes grupos etarios independientemente de su estado de salud con un objetivo profiláctico o terapéutico. Estos exámenes o tipos de chequeos médicos son diferentes dependiendo de la etapa en que se encuentre realizando el atleta o la persona y dependiendo del tipo de práctica también que se esté haciendo. Los exámenes médicos se deben realizar en diferentes etapas, previo a la práctica de los ejercicios físicos, durante y también después de los ejercicios físicos. Eh, Previo a la práctica del deporte o de la actividad física determina si el sujeto que está siendo evaluado está apto o no, si tiene enfermedades para la práctica del ejercicio sistemático o la práctica de cualquier deporte de una manera programada o constante. También existe el examen médico periódico, se realiza durante la práctica para controlar las condiciones de salud, nivel de desarrollo físico y condiciones funcionales del organismo, y esto es más que todo para saber cuáles son las influencias o las cargas a las que se está viendo el organismo durante los ejercicios o el entrenamiento. Y los exámenes complementarios que se realizan ya sea por enfermedad, por lesión, y se debe dejar de hacer ejercicios y nuevamente reincorporarse. También se hacen cuando se va a reincorporar para saber si la persona está apta o no para incorporarse al programa de actividad física. Vamos entonces ahora a tocar el tema de la planificación del control médico durante la etapa de realización de ejercicios físicos. Esto es otro punto importante porque a partir de estas evaluaciones es que se va a saber si el ejercicio, si la planificación, si la programación de entrenamiento o de ejercicio sistemático es la adecuada. Es decir, si el organismo se está sometiendo a las cargas correspondientes para que haya una adaptación progresiva y sana y efectiva en el cuerpo y en la persona. Puede ser que esté por debajo de las cargas recomendadas, como también puede ser que esté por arriba, causando sobreentrenamiento, enfermedades, lesiones también. Así que vamos a entrar en el tema de las observaciones médico-pedagógicas y compartimos con ustedes un extracto de los recursos sobre este tema. Se entiende por observaciones médico-pedagógicas las investigaciones realizadas conjuntamente por el médico y el entrenador o especialista en actividad física con el objetivo de valorar, como les decíamos, la influencia de las cargas físicas sobre el organismo. Estas observaciones médico-pedagógicas se dan a partir de la necesidad de evaluar el grado de recuperación, es decir, si es el adecuado o no, si hay sobrefatiga, ya que normalmente estos grados de sobreentrenamiento o de sobrefatiga no siempre influyen inmediatamente después del entrenamiento y el entrenador no puede observar si la carga fue la correspondiente o no. Es por esto que para poder hacer las correcciones necesarias en el entrenamiento, pues entonces se hace uso de las observaciones médico-pedagógicas. En el caso de los practicantes sistemáticos de ejercicio, sin llegar a ser deportistas, pero que su organismo sea sometido a la influencia de cargas físicas de manera constante, resulta de vital importancia para el control de estas actividades físicas, puesto que en lugar de ser beneficioso el ejercicio, puede ser perjudicial si las cargas son erradas. ¿Cuáles son los métodos en las observaciones médico-pedagógicas? Pues hay tres. Primero, los métodos simples. De estos son el control de la frecuencia cardíaca, el control de la frecuencia respiratoria, el peso, la talla, la circunferencia, la capacidad vital pulmonar, y otro método para evaluar son los test sencillos. Entonces se entiende por los métodos simples más utilizados o
utilizados en las observaciones médico-pedagógicas. El primero es el simple, en donde son pruebas o test que no hace falta personal calificado o equipos especiales, muy técnicos, para la realización de estas evaluaciones. El segundo tipo de método es el complementario. En el complementario sí se necesitan personas que estén calificadas, entrenadas tanto para la realización como para la interpretación de los mismos, así como equipos especiales. Estos son, citamos, electrocardiograma, el electroencefalograma, el análisis de laboratorio clínico, electromiografía, el TAC, tomografía axial computarizada, u otros. Por supuesto, se requiere de equipo especial y de personas calificadas, médicos, enfermeras, para que puedan realizar estas pruebas y estos exámenes. Y por último, los métodos especiales son tipos de controles propios del entrenamiento. Después vamos a conversar sobre eso. Pueden ser pruebas con cargas complementarias, como también pruebas con cargas específicas repetidas. ¿Por qué estas pruebas con cargas complementarias son importantes? Pues son importantes, y lo vamos a explicar de manera detallada, pues son las que se pueden realizar durante el entrenamiento y después del entrenamiento por parte del entrenador. Las pruebas con cargas complementarias son, y citamos, se pueden aplicar con cargas estándar, es decir, test estandarizados tales como Harvard, Ruffier, entre otros, que miden la capacidad aeróbica del individuo, y también se pueden realizar cargas físicas específicas de cada deporte o actividad que realice la persona que está siendo evaluada. Esta prueba con cargas complementarias, tanto estándar como específica, consiste, como les mencioné anteriormente, en aplicar estas cargas o estos tests antes de comenzar la sesión e inmediatamente después, 15 o 20 minutos de terminar la sesión, para medir la influencia de las cargas en el entrenamiento, en la persona que está siendo evaluada. ¿Cuál es la recomendación o cuál es la metodología para aplicar estos tests? Pues además de aplicarlo antes y después, también, por supuesto, para poder tener un control, se debe medir las capacidades funcionales, ya sea la frecuencia cardíaca o la frecuencia respiratoria. Pero normalmente se toma el pulso y se compara el resultado anterior con el resultado después de haber finalizado el entrenamiento. Se contrasta no solo con el resultado antes y después, sino también con una batería de respuestas, o vamos a llamarle una rúbrica, en donde se puede saber si la persona está entrenando con sobrecarga, con la carga adecuada o por debajo de la carga recomendada, de acuerdo a los resultados que obtiene esta persona. Y las pruebas con cargas físicas específicas repetidas también son de gran utilidad y dan una información todavía más específica, porque no solo arrojan resultados sobre la capacidad funcional, sino también sobre las capacidades en habilidades específicas dentro de la disciplina que se practica. De esta forma, pues entonces hacemos un recuento de los métodos para observaciones médico-pedagógicas, también de la importancia del control médico-pedagógico en la actividad física, y pues por supuesto de la importancia del trabajo en conjunto entre el equipo médico y el licenciado o el profesional en la actividad física y la salud. Cabe acotar que también estas últimas cargas complementarias, también los test sencillos de metodología simple, en donde se miden y se toma control de las capacidades funcionales, también funcionan como métodos de autocontrol del deportista. Pueden servir como métodos de autocontrol todas estas pruebas, y no hace falta que haya un profesional de la actividad física y de la salud o médico presente, puesto que son metodologías sencillas y también, vamos a decir que ayudan en la seguridad de la ejecución del ejercicio, pues pueden mantenerse un control adecuado de la exigencia del organismo durante el ejercicio. Muchas gracias por su atención, espero que hayan disfrutado y nos vemos en una próxima entrega. Como les decía, hoy conversamos sobre medición y evaluación del desarrollo físico en los atletas.